Oh, yo no tengo pánico escénico, ya eso lo tengo todavía y no hay que lo yo lo paso fatal, pero bueno, como estamos aquí en nuestra casa, pues hago lo que puedo. Bueno, como ya sabéis, estamos en el 50 aniversario del Grupo Filatélico y Numismático y todos los meses estamos haciendo una exposición y una charla, conferencia o como veamos. Bien, en esta ocasión pues tocaba, hice un compromiso con la primera medalla del Grupo Filatélico, Juan Carlos Narváez, para que cambiara un poco la exposición de moneda y cosas de Isabel II con algo de coleccionismo. Lo hablé con él y él se le ocurrió que fuese el coleccionismo y la radio, la correspondencia y la radio. Bueno, ahora me gustaría daros primero las gracias antes de hablar un poquito nada más. Voy a hablar de Juan Carlos porque no lo conozco mucho. Daros las gracias a todos los que habéis asistido. Francisca Pizarro, gracias por venir. A Juan Antonio, que bueno, Juan Antonio yo no sé cómo tratarlo algunas veces. Ramón sabe, Juan Antonio, lo que es para nosotros una cosa muy especial. Es la segunda medalla de oro de la sociedad. Y bueno, gracias a todos por venir. Y ahora Juan Carlos. Juan Carlos nos conocemos desde el año más o menos, pues tendríamos unos 15 años, más o menos. Yo vivía allí en la calle Matadero. Fue ayer. Fue mi amigo Chano, era compañero, era amigo suyo, y es amigo suyo, que me llevó a su casa y ya me enseñó allí una pequeña radio que tenía montada allí en las escaleras. Que yo me sorprendió mucho. Después ya pues empezamos en el año 80 aproximadamente. Hoy le comentaba que tengo un cassette grabado de mi primera entrevista con él, que era del sello de la autonomía en Andalucía, que fue en el año 80. Que yo me iba a comer el mundo en aquella época, pero bueno, el mundo no me ha comido. Pero bueno, hicimos el programa aquel, y a raíz de eso ya empezamos todas las semanas. Juan Carlos nos propuso hacer un programa y al cual asistíamos Ramón López, que era el presidente en ese momento, y yo, y estuvimos pues 7 años, 8, hasta que las desconexiones ya pues no había tiempo. Ya la programación de esta ya pues a raíz, bueno, pues ya nuestra amistad siguió y hemos seguido teniendo este vínculo con la sociedad. Yo a él le llamo siempre que puedo y nos acordamos y tomamos algo por ahí. Y nada más, deciros que era el director de Radio Algeciras y que ha estado en otras emisoras como Soviet, que te seguí, en Huelva, después volvió a Algeciras y aquí se nos ha jubilado y ha pasado a la empresa más grande de España, por la que estamos mucho, pero bueno, vivimos, estamos bien, es lo importante. Y bueno, Juan Carlos, como tú estás aquí entre todos nuestros amigos, que son amigos tuyos también porque los conoces, te dejo aquí con todos ellos. No solamente, Juan, quizás comentar que estamos rodeados de una colección que tenemos de uno de nuestros socios, ¿no? Sí, bueno, esta es la colección, el otro día la inauguramos, que Juan Antonio estuvo aquí, es la colección de Victoria a Isabel II, una mezcla de monedas y sellos, y a raíz de eso monedas. Un poco más atractivo o diferente es los pinipontes, la nieve. El otro día cuando se hizo la fotografía aquí, bueno, ella fue la protagonista el otro día, estaba encantada con sus pinipontes. Y bueno, una cosa que a nosotros también nos interesa porque los niños empiecen a coleccionar, da igual lo que coleccionen mientras que hagan estas cositas. Y la colección de soldados de plomo, pues, una maravilla. Ya al final de la charla de Juan Carlos, pues, Manolo si quiere decir algo porque Manolo habla... Entonces, pues, puede explicar algo puede explicar. Los soldados de plomo, una colección de buena, pero muy bonita. Después nos hará un regalo que tiene preparado por eso yo no quise decir nada del tema de... Bueno, ahora dejo con Juan Carlos. ¿Apago? Gracias a Juan por invitarme. Efectivamente, me dijo que escribiera algo y que interviniera. Claro, y él me lo dice, filatelia, la radio, digo, ¿y cómo engarzamos esas dos cosas? Claro, y se nos ocurrió, hablando, de que había un tema que sí engarzaba las dos cosas, y es la correspondencia y la radio.
Ahora veréis por qué la correspondencia y por tanto la filatelia y la radio han estado íntimamente ligadas durante mucho tiempo. Voy a ser muy breve. Al principio la radio solo iba en una dirección, es decir, la radio transmitía y los oyentes, poco en su inicio, escuchaban. Eso sí, atónitos ante el mayor invento del siglo XX, que fue la radio. Nadie entendía cómo una voz, una música, les podía llegar desde lejos a su propia casa. Las primeras pruebas radiofónicas se realizan en España en el año 1923. Radio Ibérica fue la primera emisora que puso en el aire una programación más o menos estable. Conferencias, anuncios de receptores de radio y espacios musicales conformaron básicamente las primeras programaciones. Desde ese mismo instante, la radio española experimenta un uso ideológico y militar del medio. La República primero y los sublevados después hacen un uso propagandístico de aquella incipiente radio. La utiliza Alcalá Zamora en la proclamación de la República y también la utiliza el general Sanjurjo en su tentativa de golpe de Estado. Más tarde, durante la guerra, los dos bandos en conflicto detectaron que la radio era una excelente arma de propaganda. Las autoridades de las dos zonas intervinieron las respectivas emisoras y utilizaron la radio como su principal medio de difusión y propaganda. Se podría afirmar que los españoles descubren la radio gracias a la guerra. Terminada la contienda, la radio sigue secuestrada ideológicamente por los vencedores en este caso. Todas las emisoras españolas cuentan las excelencias del régimen, al igual que lo hacía el Nodo en las pantallas de todos los cines. A mediados de los 40 hay cierto aperturismo, poco, pero cierto aperturismo. Y la radio comienza a contratar a grandes comunicadores, como por ejemplo, y os sonará a todos, Bobby de Clarín. Comienzan, por tanto, los grandes concursos, las radionovelas, las charlas del hogar, los consultorios, los conciertos en directo y el sempiterno parque de las 2:30. Pero no será hasta finales de los 40 y principios de los 50 cuando la radio española, principalmente la SER, Unión Radio en aquella época, tome conciencia de que los oyentes no deben de ser sujetos pasivos al otro lado del receptor, sino que deben participar activamente en la programación, desde luego solo en aquellos aspectos que la censura permitía, es decir, nada de opiniones, comentarios políticos o críticas al poder establecido. Por tanto, la participación del oyente se limitaba en aquella época a pedir discos, dedicarlos, recitar poesía, obviamente de poetas bien vistos por el régimen, a participar en concursos y a acudir a los estudios de las emisoras para ver la radio en directo, para ver a sus comunicadores preferidos, grandes estrellas del momento, el nombrado Bobby de Clarín, Matías Prats, José Luis Péquer, Ángel Echenique, Joaquín Prat, Matilde Vilariño y muchos más. Pero lo que estimo más importante es que, a pesar de las trabas y la censura, la radio española se planteó la intercomunicación con sus oyentes, siguiendo, desde luego, patrones de la radio europea. De la radio europea de aquel entonces. Con pocos teléfonos, obviamente, y sin internet. Solo quedaba un medio para interactuar con la radio. Y ahí viene la correspondencia. La radio y la correspondencia han estado muy unidas desde que la radio se abrió a sus oyentes, como decimos, para que estos participaran en la programación con sus solicitudes mayormente, o para participar de los 1001 concursos que plagaban las programaciones radiofónicas hasta bien entrada la década de los 90. Hasta la implantación, digamos, que masiva del teléfono primero y la irrupción de Internet después, la correspondencia en forma de cartas o postales era el único medio de poder comunicarse con la radio. En realidad, era el único medio por el que todos nosotros nos podíamos comunicar en la distancia en aquella época. En las emisoras se recibían cada día cientos de cartas o postales que eran portadoras de solicitudes de discos o respuestas a preguntas que hacían los locutores
en la infinidad de concursos que ocupaban gran parte de las parrillas de programación de las radios locales y nacionales en los años 40, 50, 60 y 70 principalmente. Para la radio fue fundamental la correspondencia. Era la única manera de conectar con sus oyentes, de saber sus gustos, sus inquietudes, para hacer que la comunicación fuera en ambos sentidos, de la radio al oyente y del oyente a la radio. Es decir, que el oyente de la radio de aquellas décadas no fuera un sujeto pasivo, como lo fue anteriormente, y pudiera expresarse, aunque con las limitaciones que imponía la censura de la época, tal y como comentábamos antes. Y es que el teléfono, hoy tan utilizado, además por los móviles, no era un artilugio que pudieran permitirse muchas familias. Por tanto, solo quedaba escribir una carta o una postal, colocarle un sello de unas 50 o 2 pesetas y esperar a escuchar su contenido en tu emisión favorita, que seguramente sería un programa de discos dedicados o un consultorio. Ya en la década de los 80, el teléfono tomó el relevo, comenzó a tomar el relevo de la correspondencia. El teléfono, al igual que la televisión, comenzó a entrar en la mayoría de los hogares. Las emisoras de radio cambiaron, por tanto, su estrategia de comunicación con los oyentes, y en cualquier programa era habitual abrir las líneas telefónicas para peticiones de discos, concursos y para opinar o denunciar hechos relacionados con la vida cotidiana. Sí, ya en la década de los 80, con la democracia, se pudo opinar y denunciar en la radio, y el teléfono fue, en ese entonces, la vía más directa. Por tanto, la correspondencia comenzó a languidecer en los primeros años de la década de los 80 para dar paso al teléfono, como digo, como vía de intercomunicación directa. Pero otro elemento vendría a hacer esa comunicación más fluida y rápida. En los años 90 irrumpe con fuerza inusitada Internet, y con la red se revoluciona todo. Se puede acceder a cualquier sitio o lugar sobre la marcha. En vez de una carta puedes enviar un correo electrónico. Ese fenómeno vuelve a cambiar radicalmente la forma en que la radio busca la participación de sus oyentes. Desde entonces y hasta hoy, los locutores interactúan directamente con los oyentes vía Internet y en tiempo real, de forma que un oyente no solo puede denunciar con su voz cualquier situación, sino que remite, por ejemplo, minutos antes, una fotografía a la emisora, y el locutor está viendo de qué se trata, pudiéndolo transmitir con mayor rigor. Internet fue, me atrevería a afirmar, junto con la radio, las dos revoluciones del siglo XX, y modificaron, Internet sobre todo, ha modificado definitivamente nuestras conductas, no hay duda. Pero para los que hemos hecho radio, como es mi caso, en los primeros años de la década de los 70, recordaremos con cierta nostalgia las montañas, pero eran montañas y no exagero, de carta que recibíamos en la redacción cada día. Y puede dar fe de él mi compañero Paco Franco, que está por aquí. Era todo un ritual. Después de llegar el cartero, había que clasificarlas por programas, para posteriormente abrirlas con un abrecartas que teníamos por allí y leer sus contenidos. Si era para pedir un disco, pues a buscar en la discoteca el disco correspondiente. Si era para un concurso, comprobar que la respuesta a la pregunta era la correcta. Si era la correcta, pasaría a un sorteo entre todas las cartas que acertaron. Después, en los programas, se pasaba a leerlas casi íntegramente. Era en ese momento cuando se establecía la unión entre el locutor y el oyente, que veía colmadas sus expectativas, sus esperanzas y sus ilusiones desde que depositara aquella carta o aquella postal en el buzón con su sello correspondiente. De vez en cuando nos sorprendíamos con el remite, una carta desde Inglaterra, desde Suecia, desde Alemania. Nos habían escuchado desde esas latitudes. Y entonces también recuperábamos los sellos, porque eran raros y difíciles de conseguir. En Radio Algeciras ya teníamos en aquellos remotos tiempos a un filatélico que siempre andaba con las tijeras dispuestas a recortar el sello. Era y es mi compañero Paco Franco, miembro de este grupo filatélico. Quiero destacar un programa de corte nacional que corrobora la importancia que la correspondencia tuvo para la radio: el consultorio de Elena Francis. Algunos de vosotros lo sonarán.
Durante 37 años, nada más y nada menos, desde 1947 a 1984, fue el programa más escuchado de la radio española. Elena Francis, que nunca existió en realidad, fue la consejera de muchas españolas y de bastantes españoles, que le escribían cartas en las que planteaban todo tipo de consultas, al principio domésticas y de belleza, que derivaron hacia asuntos sentimentales. El consultorio respondía a todos los temas, excepto a política y aborto. Como decía Elena Francis, que no utilizaba el WhatsApp todavía. Juan mandando fotos. Como decía, Elena Francis nunca existió como tal señora. Su voz la ponía la locutora de Radio Nacional, Maruja Fernández, y la respuesta la redactó desde 1966 un periodista, Juan Soto Viñolo, por si no sabíais este tema. Pues bien, ese programa durante 37 años recibió no miles, sino millones y millones de cartas. Me pregunto si estarán guardadas en algún lugar, porque esa es la historia de España, la España de esa época, de 1947 a 1984. No sé si estarán por ahí, pero eran millones de cartas. A nivel local, en Radio Algeciras existió un programa de enorme éxito que recibió, si no millones, miles y miles de cartas. Algunos de ustedes, los más veteranos, seguramente recordarán su nombre: Mesa Revuelta. Lo dirigió durante un montón de años ese gran locutor que fue Agustín Moriche, acompañado por locutoras como Juana Mari Moreno o las hermanas Berrión, Maruchi y Pepe. Ese espacio recibía a diario centenares de cartas. Mesa Revuelta sigue siendo recordado como un programa estrella de finales de la década de los 50. Así lo asegura Pepe Ojeda en su libro Mis Memorias de la Radio. Pero los que hemos conformado en distintas etapas la plantilla de Radio Algeciras hemos cometido un error, un gravísimo error. No guardamos nada de todo aquello. Nada. De haberlo hecho, las cartas recibidas podrían formar parte, sin duda, de una exposición en sí misma. Podríamos contemplar la caligrafía utilizada, los sobres, los sellos, las imágenes de los postales que preocupaban y las faltas de ortografía. Abundaban. Pero cuidado, que hoy abundan también, tanto en Facebook como en WhatsApp. Ha sido una verdadera lástima que los componentes de Radio Algeciras hayamos sido tan descuidados en ese aspecto. Pero vivíamos al día. En aquella época no podíamos ni pensar que ese material más adelante podría ser motivo de estudio o de interés general, igual que esas cartas del programa de Elena Francis. ¿Quién sabe? A lo mejor se han escrito. Solo he guardado a título personal algunas postales que llegaron a un programa en concreto, Programa y su música, un espacio que realicé en 1972. Era fácil: remítenos una postal, pídenos un disco y dedica. Recibía cada día un montón de postales, tantas que tenía que seleccionar, no salieron todas en antena. Y esas postales se guardaron no por nosotros en la radio ni por mí, sino se guardaron gracias a mi padre. Así, él iba por la radio de vez en cuando, pillaba las postales y las guardaba. Y un día, cuando murió, me las encuentro en una caja. Bueno, pues gracias a mi padre tengo esas postales y os voy a mostrar algunas. Son muy curiosas. Veréis los términos en que se dirigían a la radio para pedir los discos y sobre todo también las vistas de las Algeciras de aquella época. Hay algunas postales que tienen vistas, bueno, que se están recuperando ahora muchas de ellas, pero bueno, es una pequeña muestra. Voy a apagar la luz y igual. Por ejemplo, así es como pedían los discos. Simpático locutorio de Radio Algeciras, dedico por primera vez en el bonito programa, dedicado a Mariluz Martín en el bujeo de su prima Pepi para que no se acueste tan tarde bordando. Aquí tan tarde bordando. Y pedían el disco. Aquí pedía Tony Ronald, I Love You Baby. Esa letra es mía porque lo tenía que poner ahí para buscarla, pero mirad cómo está pedido el disco. Ronald, Alabio Baby. Había que decir, bueno, esto es esta señora nos escribía, voy a poner más.
bueno, y ahora son vistas de las postales que... Voy a quitar esto. Las postales que se recibían. Esto es una muestra. Aquí, en este kiosco recuerdo yo que me compraba el Capitán Trueno y el caballo. Sí, lo quitaron. Esto es otra... Esta no se ve muy bien. Aquí pedían algo de mí, aquí lo sigo. También lo dedicaban a Manoli, a José Luis. Desde Tarifa venía esta carta que pedía el corsé de Antoñita Peñuela, una mujer que la pedía muchísimo en aquella época. Y la pedían en esos términos, ¿veis? Buenas noches, Juan Carlos, agradecida por leerme mis cartas y ahora quisiera escuchar el corsé de Antoñita Peñuela para saludar a mis amigas de Algeciras, que lo son Isabelita Pacheco y su hermana. Claro, como digo, no había teléfonos y esto fue una forma de comunicarse. Eran los programas de disco derivado, una forma de comunicarse. Amigo doctor, los amantes de Rafael. Esta mujer era Rosa Ortega Blanco, pues, de los barrios, y felicitaba el año, feliz año 1972. También otra señora que pedía, Isabel de los Santos, el sello, de los visitas, el matasello de esta es otra postal, los remendadores de red, del paseo marítimo. Este también nos escribían de todo el campo de Gibraltar, esta es de la línea. Mirad qué calle, no me acuerdo cómo se llama esta calle, esta de la calle. Calle Rocha. Rocha, no es la Rocha. Mirad la calle Rocha. Y la niña esa que está ahí sentada que tiene que ser ya una mujer. A ver. Esa establecimiento tiene 103 años. 103. Correcto. Recuerdo que ahí había... Tenía, ¿no? No, tiene todavía. Todavía existe. Pero ahí no, hombre, realmente existe, está ahí ya. Esa pareja sale en un montón de postales. Oye, no sé por qué, esa pareja. Sí. Bueno, y esto del principio. Ya tiene otra postal. Qué bonito. Fijaos que no hay nada, Esto es la otra postal también. Muy bien. Esta parte también. Gibraltar, fijaos Gibraltar que no... El núcleo de población es el del centro. La gente que había ahí para entrar a la plaza. Mira, recuerdo las Algeciras y vuelve a estar esa pareja. De la misma calle. Es la misma calle, la misma postal. Nos contaban de Gibraltar también. Mira, un montón de listas también, un sitio. Y esta parejita que vuelve a salir aquí. ¿La familia de aquí se la postal? Seguramente. Mira, vuelve a salir allí. Todas las postales del escudo de oro. Punta de Europa es... Sí, bueno, pues esta es la muestra, esto es el campo de golf. El campo de golf de Cristina. El Virgen de África. La calle Cristable, esta es la emisora. Ahí está la emisora. Esta es la emisora Cristable, que es donde hacíamos anterior. Pues esa calle Yo he pasado de mismo en la puerta de montón. Sí, no, los puentes no existen. El rinconcillo, vuelve la... Un náutico, ¿no? Dedicado a los locutores de Radio Algeciras. Fíjate, fijaros, esto pasaba mucho. Había oyentes que escribían la postal, la echaban correo y era para dedicarlo a nosotros. Y pedía la música, programa y su música. No era ni para dedicar. Este vino de Gibraltar, sí. Simpáticos locutores, quisiera escuchar, se aprende de algo. Bailaremos desde mi incluso. Ese es otro sello de la época, de los 60, también. Y el 100 si quieres. Más o menos esta era la muestra que os traía para que vierais un poco las postales que se recibían y los términos que se escribían a la sí.
¿Sabes? Bueno, pues lo que dejamos en la montaña, eso lo hemos perdido todo. Se quedó allí cuando nos fuimos de Ruistable a la Plaza Alta, creo que no volvimos a abrir la puerta de Ruistable nunca jamás. Y allí se quedó todo. Alguna vez alguien ha venido a la radio y me ha enseñado cosas que nos dejamos en Ruistable diciendo, pero es mi propiedad. Cosas de la radio. Bueno, así ha sido a lo largo del tiempo como la radio y la correspondencia han sido dos medios de comunicación que se han cumplimentado en todo momento, manteniendo siempre un estrecho lazo de unión hasta que la tecnología marcó otros rumbos. Sirva esta humilde charla como homenaje a la correspondencia. Hoy en día ya muy en desuso, creo que en total desuso. Las cartas hicieron posible una radio entrañable, que buscó siempre, la radio desde siempre, ha buscado la complicidad con sus oyentes. Hoy vía internet. Esa complicidad se mantiene hoy de una forma, como decía, más directa y más rápida con los tweets, con WhatsApp, con los correos electrónicos, con Facebook, en definitiva con internet. Y finalizo subrayando también las buenas relaciones que han mantenido desde siempre Radio Algeciras y el Grupo Filatélico Numismático, un colectivo que contó durante una época, como ha mencionado Juan Panés, con un espacio propio en la programación de la emisora en la que se hablaba de colecciones, actividades del grupo y en el que se divulgaba esta actividad cultural de divulgación que sirvió, ojalá que así haya sido, sin duda, para engrandecer el colectivo. Agradezco la oportunidad que me habéis dado para hablar de la radio, que es lo que a mí me gusta, que es lo mío, y de ese aspecto, además, que he descubierto muy poco estudiado, de la importancia de la correspondencia para la radio durante décadas. Para escribir estas páginas he buscado en mis numerosos libros que tengo de la radio y tal, no he encontrado ningún capítulo, hablan de todo, ningún capítulo que tenga que ver con esa intercomunicación que ha habido con la correspondencia y la radio. En ningún lado he encontrado nada que se hablara de la importancia que la carta ha tenido para esa intercomunicación. Felicidades al Grupo Filatélico por cumplir 50 años y que cumpla muchos más. Como se vea, Gracias. será bueno para el mundo cultural que lo vea, que necesita. Y yo que lo vea, sí. Gracias. Gracias, Juan Panés, por contar conmigo. A mí me da mucha pena cuando Juan Carlos dice lo de las cartas y las postales, porque daríamos nosotros por coger un buen cajón de postal. Bueno, de recuerdo, por supuesto tiene que ser filatelia, como tú comprenderás. Bueno, pues ábrelo. Bueno, Qué bonito, ¿no? Gracias. tiene algo de filatelia y de... Claro, me un abrazo, Juan. ¿Otro? Otro aquí su mujer, que aquí también. Un abrazo a tu amigazo. Si queréis hacer alguna pregunta, yo estoy aquí para contestar. O si tenéis alguna curiosidad de la radio o de cualquier cosa, qué bonito. Unos sellos para que tampoco todo sea... Que hay sellos. Hay sellos, soy bonito. Para que no Precioso. Mira, hablando de naturaleza, el otro día tuve noticia de que un buen amigo y también un hombre de la cultura de la Algeciras, Fernando Barrio, ha vendido el otro día su último libro de Nómadas, que es un libro que es una preciosidad de tema, sobre todo él es más de ornitología, pero es precioso, y este libro está precioso, y el tema de los hijos. Pues muchas gracias. Lo leeré, lo tendré en mi... Pues a ver si la próxima emisora pues se acuerda de nosotros y no nos tira toda la correspondencia esta, y sobre todo el tío de la tiguerita, hombre, por favor. Bueno, la tiguerita eso ya no vale. Paco estaba con la... Además, recuerdo hasta cómo era la tijera, una tijera con moho y de hierro y muy grande. ¿No sabía? Con la tijera por ahí y nos tenía O sea, Paco, las canciones con sello te se escaparon, ¿no? Las canciones con sello te se escaparon las propuestas. Si todos hubiesen hecho lo mismo, yo no tendría mi colección de Algeciras. Mi colección, que tiene así como 150 hojas con el doble de documentos, pues no habría ningún sobre, porque los míos están todos enteros. Entonces, si todo el mundo hubiese cortado, Paco, no tendría yo nada.
Pues Paco además nos teníamos Pues ahora no podría decir nada. No, tengo una postal de un señor, de un funcionario de correo, y sé que es funcionario de correo porque tiene puesto, en vez de poner el sello normal, que he puesto el sello de la mutualidad de correo, que eso era medio obligatorio para justificarse, tampón de correo, él le escribe a un programa de Dubar la hora exacta de Radio Madrid. Pues después, todo eso se ha vendido después en lote de alguien que lo puede, se vende el lote y después... Pues sería lo que he dicho de las cartas de Lima Francis, eso sí he leído por ahí que no se sabe dónde está. O sea, yo creo que en esa emisora, como lo respondía, Elena no existió, entonces era Juan Soto Viñolo el que respondía, pues yo creo que ese hombre, cuando ya escribía el guión y tal, eso, como nos ha pasado a nosotros, a la basura, y algún filatélico que hubiera por ahí, como Paco, que antes de tirar, iba por ahí a recortar. El otro día me comentaban un señor que